Capítulo 4. Hinata y Usagi conversaban mientras caminaban hacia la torre. Jiraiya sonrió y miró a su ahijado. Hinata, sé sincera conmigo. ¿Qué opinas de esto? Preguntó Usagi, sonriéndole suavemente. Hinata se sonrojó levemente al mirar a Usagi. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Estoy un poco asustada. Te temo que mi padre se enfade conmigo. Pero no quiero ser esclavizada por ese Uchiha, le dijo a Usagi. Usagi la rodeó con el brazo y la abrazó. No te preocupes, Hinata. Presiento que todo estará bien, le dijo a la preocupada y asustada niña. Bueno, Naruto, muchacho. Después de lo que aprendiste hoy, tu vida cambiará para siempre. Pero, por favor, no te enfades con el sensei. Tenía sus razones, dijo Jiraiya mientras ponía una mano sobre el hombro de Naruto. Naruto miró a Jiraiya con preocupación mientras intentaba sonreír. Pero, Ero Sennin, ¿por qué estaría enojado con Jiji? Siempre ha sido bueno conmigo y se ha esforzado por cuidarme mientras ascendía, dijo Naruto mientras miraba hacia adelante y veía a las chicas. Solo me preocupa que el padre de Hinata se enfade con ella y la repudie por siquiera pensar en casarse conmigo. Jiraiya puso una mano en el hombro del rubio. No te preocupes, chico. Y deja de llamarme así, dijo Jiraiya con una sonrisa. Su padre no puede estar enojado con ella, ni siquiera contigo. Por algo que aceptó en el pasado, dijo el hombre mayor con una sonrisa. Ja. Esto va a sacudir el mundo de Yashi, pensó Jiraiya. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño grupo llegó a la torre del Hokage, y quien iba a imaginar que el destino tendría a Yashiga de pie frente al edificio. Hinata miró de reojo a Usagi con preocupación. Yashi se giró y encaró al grupo. Ya era hora de que llegaran. Tengo otros asuntos importantes que atender además de esperar aquí afuera, dijo Yashi mientras fijaba la mirada en Naruto. Lo fulminó con la mirada. A ver si realmente puede cumplir con sus deberes, pensó Yashi mientras subía los escalones hacia la puerta. Acompañaron al jefe del clan Iga al interior del edificio, hasta la oficina del Hokage. Su secretaria, una mujer mayor de entre 40 y 50 años, estaba sentada en su escritorio revisando documentos y citas que debía atender al Hokage. Llevaba el cabello negro recogido en un moño desordenado cuando levantó la vista y vio a Yashi de pie frente a ella. Yashi-sama, ¿puedo ayudarle en algo? Preguntó la mujer. Su sonrisa se transformó en una mueca al ver que Naruto estaba detrás de los concejales y el líder del clan. Sus ojos marrones se endurecieron con odio. Sí, lo hay. Deseo hablar con los Hokages sobre el contrato de compromiso entre mi hija mayor, Hinata Iga, y Naruto Namikaze Uzumaki, dijo Yashi con una voz poderosa. La mujer miró al hombre como si éste se hubiera vuelto loco por añadir el apellido del difunto 4 Hokage al niño demonio. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la oficina se abrió y el Hokage apareció. La miró con una expresión que la retó a terminar la frase. Yashi-san, me alegra verte, dijo el anciano Hokage. Por favor, pasa y toma asiento. Veo que por fin es hora de atender asuntos pendientes, dijo con una sonrisa. Naruto miró al anciano con confusión y curiosidad. ¿Qué demonios está pasando? Pensó el chico rubio. Al entrar a la oficina, vieron a una mujer rubia sentada frente al escritorio, de espaldas a ellos. Así que, Jiraiya, ¿de verdad crees que ibas a organizar el matrimonio de nuestra hija sin mí para supervisarlo todo? Dijo la mujer, dándose la vuelta en su asiento. Mamá Tsunade. Gritó Usagi. La última vez que vio a su madre adoptiva fue un mes antes de que Kusina diera a luz. Tsunade había sido llamada fuera de la aldea por el Señor del Fuego y había estado lidiando con él durante los últimos años. Pero, tras enterarse de que su hija estaba en coma y que la otra, a quien consideraba hija, había muerto al dar a luz y perdido a su hijo por culpa del kibi, Tsunade había caído en una profunda depresión hasta hace un par de años, cuando su esposo finalmente la encontró y le contó la verdad. Naruto aún vivía y se había esforzado por cuidar del niño mientras se encargaba de su red de espionaje y sus misiones. ¿Cómo demonios supiste lo que tramaba? Preguntó Jiraiya mientras miraba a su esposa con fastidio. Ella sonrió al girarse para mirarlo. Un ángel de cabello plateado adornó mis sueños y me dijo que le sucedería a mi hija si no regresaba y la salvaba del último Uchiha y de tu imprudencia. Le dijo con una sonrisa arrogante. Sarutobi suspiró mientras observaba a todos los reunidos en su oficina. Creo que es hora de que Naruto conozca su legado, dijo el anciano líder mientras observaba a todos en la oficina. Sería mejor proteger a mi hija. No quiero que un Uchiha manche el linaje Iga, dijo Yashi mientras Hinata miraba a su padre. ¿Un padre? ¿Qué pasa?
Preguntó Hinata mientras lo miraba a él y a los demás en la habitación. En ese momento, Usagi le habló a la niña. Antes de que tú y Naruto nacieran, sus padres habían llegado a un acuerdo para que este primogénito se casara. Esto se hizo después de que ambas madres descubrieran que una llevaba una niña y la otra un niño, le dijo a la niña mientras Usagi se giraba y le sonreía a Naruto. Alégrate de que Sasuke no haya nacido niña, Naruto, porque casi tuviste que casarte con una Uchiha. Usagi rió al ver la expresión de Naruto. El pobre chico a su lado se puso de un color verde pálido y parecía a punto de perder su almuerzo. Usagi, ¿por qué te portas tan mal conmigo? Gritó Naruto mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Jiraiya le puso una mano en el hombro y se la apretó. Me temo, muchacho, que tendrás que acostumbrarte a su crueldad. Porque estás comprometido a casarte con ella, dijo el viejo sapo. Gamakichi se desplomó en las manos de Usagi, riendo. Lo siento, chaval, dijo el pequeño sapo riendo. ¿Qué fue eso, Kichi? Preguntó Usagi con un tono agridulce. El pequeño sapo levantó la vista mientras su piel naranja palidecía y se le secaba la boca. Soy un compañero fuerte, Usagi-chan, y mi mamá estaría orgullosa de verte mantener a Naruto a raya. Los sapos buscamos compañeros con mucha fuerza de voluntad, dijo Gamakichi esperando que esto lo salvara de su ira. Usagi le sonrió y recuperó un poco el color. No te preocupes, Kichi. Fue tu mamá quien me enseñó hace mucho tiempo cómo controlar a una pareja, y también a Jiraiya Papa, después de convocarla para una de sus misiones de investigación en los baños de mujeres. Dijo Usagi mientras miraba a su papá, quien palidecía al recordar cómo Gamalita lo había golpeado hasta casi matarlo y se lo había dejado a Tsunade, quien lo curó y le dio un poco de su propia ira. Desde entonces, si invoco a Gamalita, debo tener sus golosinas favoritas y solo invocarla para batalla o para tomar el té, dijo Jiraiya, estremeciéndose ante la idea. Sí, mamá dijo que le gustaría que celebraras una ceremonia del té aquí pronto. Tiene muchas cosas de las que hablarte, dijo Gamakichi mientras le sonreía a Jiraiya. Naruto miró a todos y luego al tercero. Él mismo había querido hacer muchas preguntas, pero no encontraba la forma de expresarlas. Pero después de un rato, y mientras todos se reían de la inmensidad de Jiraiya, el chico recuperó la voz. ¿Qué demonios está pasando y por qué todos aquí saben la verdad sobre quiénes son mis padres? Gritó Naruto. Desde su mente surgió una voz. Creen que eres demasiado débil para protegerte de sus enemigos. Gruñó la voz desde su cabeza. Una expresión seria se dibujó en su rostro al volverse hacia Sarutobi. ¿De verdad, viejo, todavía me ves como ese débil niño de 6 años que casi muere a manos de ese ninja de Kumo que intentó secuestrar a Hinata? Preguntó Naruto mientras se giraba hacia los dos Sannin. Ustedes dos, ¿cómo pudieron ocultarme algo tan importante para mí? ¿Por qué nadie cree que pueda con el asunto? ¿Saben quiénes son mis padres? Preguntó mientras observaba la habitación. Una mirada compasiva se dibujó en los ojos de Hinata al ver a su enamorado. Usagi solo tenía una sonrisa triste al mirarlo. Con un suspiro, Tsunade miró a su viejo sensei y a su esposo. El niño ha demostrado desde pequeño que podía defenderse. Maldita sea el ninja de Kumo y los cabrones que lo persiguieron el día de su cumpleaños. Naruto siempre ha tenido una voluntad férrea para superarlo todo, les dijo a los demás. Mi querido muchacho, creo que es hora de decírtelo. Tu madre era la princesa del clan Uzumaki. Era la última hija del clan principal. Aún quedan Uzumakis por el mundo, pero se dispersaron cuando Uzu cayó y, al enterarse de la muerte de Kushina, se escondieron. Quizás sepan que su hijo sigue vivo y entonces tal vez salgan de su escondite, dijo el Hokage. De acuerdo, pero ¿quién es mi padre? Preguntó Naruto mientras todos guardaban silencio y miraban al anciano líder. Tu padre era Minato Namikaze, mejor conocido como el Yondiame Hokage, dijo Sarutobi. Naruto miró al anciano y a los demás en la habitación. Todos asintieron. Hinata miró conmocionada a todos mientras Naruto permanecía allí en silencio. Mientras tanto en Tokio. Tenemos que hacer todo lo posible para salvar a los demás. Pero, hasta ahora, todos los intentos por rescatar a las chicas han fracasado, dijo Luna mientras miraba al gato blanco que tenía enfrente. Sé que Luna y la reina Nehelenia han enviado toda la ayuda posible. Prometió informarnos también sobre el estado de Usagi. Pero aún no hay noticias, dijo Artemis cabizbajo. Los dos gatos estaban sentados en una habitación vacía que una vez perteneció a Usagi. Van allí de vez en cuando con los exploradores externos para ver cómo está su familia. Luna había pasado un mes encerrada en la habitación de Usagi llorando. Se había encariñado tanto con la niña, y no poder ir con ella le rompió el corazón.
Era su trabajo garantizar su seguridad, y había fracasado terriblemente al no ver la verdad ante sí. Ese príncipe de la tierra había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por esa criatura malvada. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió y apareció una mujer de larga cabellera azul medianoche. Luna, por favor, deja de castigarte por esto. Usagi es una chica fuerte y volverá con nosotros aún más fuerte, dijo la madre de Usagi con una sonrisa amable pero triste. Lo sé, no puedo evitarlo, dijo Luna mientras miraba por la ventana. Sailor Pluto estaba en lo alto de la torre de Tokio, con vistas a la ciudad. Princesa, te necesitamos, pensó. Se ha informado de que una mujer que se parece a Sailor Mars ataca zonas objetivo. Pero su atuendo es diferente. Es un vestido largo rojo con mangas cortas, guantes morados con un lazo morado por delante y por detrás, y botas de tacón rojas, dijo Sailor Saturn. Si es Mars, entonces la transformaron. Recuerdo que una vez Sailor Mercury me dijo que Mars estaba enamorada del príncipe. Se retractó al enterarse de que él estaba destinado a estar con la princesa, y también cuando descubrieron que Chibiusa era su hija. Eso destrozó aún más a Mars, dijo Sailor Neptune. Si le lavaron el cerebro, lo entenderé. Pero si se fue sola, jamás la perdonaré. Nunca debería permitir que la lujuria la ciegue de sus deberes. Usagi es lo primero, no un maldito hombre. Me importa un bledo que sea un príncipe. No significa nada para nosotros. Debemos proteger a nuestra princesa antes que a nadie. En el camino, ha perdido el rumbo de su vida. Sailor Uranus. Las otras tres mujeres se giran hacia la rubia de pelo corto. Tenían los mismos pensamientos, solo esperan que esos temores nunca se confirmen. En otro lugar profundo del subsuelo de Tokio, mi princesa Marte, por favor, acércate a mí. Se oyó una voz masculina desde las sombras de piedra. Sí, mi señor, dijo Marte mientras caminaba por el pasillo en sombras hacia una habitación tenuemente iluminada. Mi hermoso Marte. Me alegra que hayas venido a mí por voluntad propia. Pero, ¿cómo va eso de convencer a los demás Scouts? Preguntó el hombre. Marte apartó la mirada. No va muy bien, mi señor. Tienen una voluntad fuerte y se niegan a traicionar a su princesa. Rara vez me hablan cuando voy a intentar convencerlos de que se unan a usted, le dijo al hombre sentado en las sombras. Muy bien entonces. Trabajaré en lavarles el cerebro, dijo el hombre. Por favor, chicas, únanse a él. Será por su propio bien y seguridad, pensó Marte mientras se inclinaba ante el hombre. Mi señor, volveré a mis deberes, le dijo. Muy bien, mi querida princesa. Dijo el hombre. En una celda, tres mujeres estaban sentadas con la ropa llena de tierra, rasgaduras y sangre. Se apoyaron contra la pared. No puedo creer que haya hecho esto. ¿Cómo pudo? Después de todo lo que hemos pasado, gritó Júpiter. Yo no lo sé para ser honesta. Dijo Sailor Mercury. No me importa que nos haya traicionado a nosotros ni a nuestra princesa. Ya no es nuestra camarada. Ya no significa nada para nosotros, dijo Venus. En este momento soy la líder temporal y debemos hacer todo lo posible por escapar la próxima vez que vengan por nosotros, les dijo a los demás. De vuelta en Konoha. ¿Me estás diciendo que mi padre era el Hokage Yamodima? Gritó Naruto. Todos en la sala se sobresaltaron, tapándose los oídos ante sus gritos. Jaja. He estado esperando que llegara este día, dijo el nueve colas en su mente. Cállate. Gritó Naruto en su cabeza. Naruto, lamento haberte ocultado esto. Pero hicimos lo que creímos que era mejor para ti. Nunca quisimos que te sintieras traicionado ni herido de ninguna manera, dijo Tsunade. Naruto negó con la cabeza y sonrió suavemente mientras la miraba. Está bien, Ba-chan. Lo entiendo, pero, ¿qué más me han ocultado? Antes de que nadie diga nada, sé sobre mi prisionero Gigi y se lo conté a Ero Sennin cuando nos conocimos aquella noche que luché contra el ninja de Kumo. Les dijo. Todos lo fulminaron con la mirada por no haberle dicho nada a nadie. Jiraiya, por su parte, simplemente sonrió. Lo olvidé, Naruto me mantiene muy ocupado cuando estoy aquí. Les contó a todos. Naruto, estoy seguro de que pronto saldrán a la luz más cosas. Pero te dije todo lo que se me ocurre en este momento. Tengo los testamentos de tus padres, los pergaminos y los contratos de burdel de Hinata y Gayusagi Tsukino Senju, dijo el viejo Hokage. Naruto miró a las dos chicas y a todos los demás en la habitación. Pero, ¿está bien que las someta a esto? ¿Obligarlas a casarse conmigo? Preguntó. Naruto, no estás obligando a nadie a hacer algo que no quiere.
Además, nos estás protegiendo de un matrimonio abusivo con ese Uchida, dijo Usagi mientras se acercaba a él y lo abrazaba, apoyando la cabeza en su hombro. Naruto, tiene razón. Tú también estás bajo la CRA. Se implementó cuando Uchida cumplió 15 años. El año que viene podrás casarte, y ese pequeño bastardo quiere recuperar su clan cuanto antes, dijo el Hokage. Naruto lentamente comenzó a hundirse en el suelo mientras miraba a su alrededor. Kid, sabes que puedes con esto. Además, te diré algo. Cásate primero con la rubia. Tiene un poder especial que la ayudarás a usar cuando llegue el momento. Porque su vida correrá peligro. No estoy seguro de cuándo. Pero ustedes dos han estado destinados el uno para el otro desde el principio. Dijo Kurama. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al encontrarse con los de Usagi. Es la chica de mis sueños, ¿verdad? ¿La que me envió la luna para salvarme de la soledad? Le preguntó mentalmente al zorro. Kid, esos sueños van más allá de que ella te salve. Tú debes salvarla y traer la paz a dos mundos, dijo Kurama. ¿Qué? ¿Cómo demonios pude hacer algo así? Dijo mientras respiraba hondo y se cubría la cabeza con las manos. Finalmente, los miró a todos. Cumplo 16 años dentro de 5 meses. Ese día quiero casarme con Usagi. Después, en diciembre, después del 16 cumpleaños de Hinata, nos casaremos, dijo Naruto. Todos en la sala guardaron silencio y miraron al niño con sorpresa escrita en sus caras. Usagi se quedó allí, totalmente en shock. No podía creer lo que Naruto acababa de decir. ¿Quiere casarse conmigo primero? ¿Por qué yo primero? Pensó. Naruto vio su expresión y sonrió. Usagi, eres la primera en cumplir 16 de los 3, le dijo con una suave sonrisa. Tsunade se levantó, se acercó a su hija y la abrazó. Cariño, tenemos mucho que planear para los próximos 5 meses, le dijo mientras se giraba hacia Hinata, quien estaba allí completamente conmocionada. Mi querida niña, tú también tenemos 7 meses para planear tu boda, le dijo a la otra chica. Hinata salió de su asombro y miró a la mujer mayor y a Usagi. Ese sí, supongo que sí, dijo en voz baja. Naruto se levantó lentamente del suelo, mirando a todos, y se dirigió lentamente al escritorio del anciano. Allí, sobre su escritorio, había 10 pergaminos con 2 archivos al lado. Entonces, anciano, ¿esto que tengo delante es el testamento de mis padres?, preguntó. El Hokage miró todo lo que había en su escritorio y luego a su nieto. Sí, todo esto es lo que te dejaron, y esos archivos contienen sus testamentos, así como sus cuentas bancarias y las escrituras de las casas que poseen en la aldea, dijo el anciano. ¿Casas? Preguntó Naruto alzando la vista. Una sonrisa se dibujó en los labios de Sarutobi. Asintió con la cabeza. Sí, casas. Tienen una gran casa de clan en las afueras de la ciudad. Es más grande que el distrito Uchida. Así que creo que les vendrá bien a ustedes y a sus futuras esposas, le dijo al joven. Todos miraron al Hokage con asombro. Conocían la zona de la ciudad a la que se refería y, aunque llevaban años preguntando por ella, nadie supo con certeza a quién pertenecía. Solo que era para un futuro heredero del clan. Naruto, después de hoy, informaré a todo el consejo del clan y al consejo civil sobre tu condición de heredero de los Uzumaki Namikaze. Al informarles esto, la aldea lo descubrirá, dijo Sarutobi. Entonces, ¿podría tener las llaves del lugar? Preguntó Naruto. Me temo que no. Recibirás la casa el día de tu boda, dijo el Hokage mientras sacudía la cabeza. Naruto recogió todos los pergaminos y archivos. Bueno, entonces me los llevaré todos. Sonrió a todos y a los pergaminos en diferentes partes de su chaqueta y pantalones. Bueno, entonces. El asunto con mi hija está resuelto. Así que si Danzo te pregunta por ella para el Uchida, por favor, infórmale de que está comprometida, dijo Yasuhiga mientras se levantaba y salía de la oficina. Ahora debía informar a los ancianos sobre el matrimonio de su hija. Había dejado a su hija para que conociera mejor a su futuro esposo. Hinata se quedó allí sin saber qué hacer. Naruto se acercó a la tímida chica y le sonrió. ¿Te gustaría cenar con nosotros? Le preguntó. Ese sí, me gustaría eso. Dijo Hinata mientras sonreía suavemente. Vamos a comer tacos, dijo Gamakichi. Todos estallaron en carcajadas al salir de la oficina y el viejo Hokage volvió a sentarse. Suspiró mientras miraba por la ventana. Esta aldea no sabrá qué les va a pasar. Se dijo a sí mismo. El grupo caminó hacia la casa de Naruto y Usagi. No puedo creer que vayamos a tener una casa de clan en los próximos meses. Además, me alegra saber quiénes son mis padres. Espero poder cumplir con las expectativas que tienen de mí, dijo Naruto mientras miraba al suelo.
Oh, Naruto-kun. Sé que tus padres están muy orgullosos de quién eres. Dijo Hinata mientras se sonrojaba al mirarlo. Sí, Naruto, tus padres están orgullosos de ti. Eres valiente, cariñoso y fuerte. ¿Entiendes de dónde viene la verdadera heterosexualidad? Dijo Usagi sonriéndole. Niña, no te preocupes por lo que piensen. Solo recuerda que te amaron con todo su corazón y solo querían lo mejor para ti. Como cualquier padre, dijo Tsunade. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba al joven frente a ella. Kusina, tu hijo los ha enorgullecido a ti y a Minato. Solo le esperan grandes cosas, pensó. Jiraiya no dijo nada, solo asintió con la cabeza ante lo que los demás le habían dicho a su ahijado. Él, por otro lado, estaba perdido en sus pensamientos. Esta niña va a ser una mina de oro para mí. Tengo que empezar un nuevo libro. ¿Cómo lo llamo? Eso era todo lo que pasaba por su cabeza. Le fue bien con el otro libro que escribió, basado en Sailor Moon. Incluso escribió un libro para niños y adolescentes. Sobre las historias que ella le contó de sus batallas contra el Reino Oscuro, los extraterrestres Alan Yan, y sobre su encuentro con su supuesta futura hija y la familia de la Luna Oscura, el Circo de los Muertos, los Cazadores de la Muerte e incluso los Starlight, junto con Galactic. Con el dinero que ganó con sus cuentos, le abrió una cuenta bancaria. Así, después de que despertara, no se preocuparía por el dinero ni por nada. Nunca le gustó la idea de que vendiera las joyas que trajo consigo. Quería que las conservara para que se las transmitiera a sus hijos. Pero Jiraiya salió de sus pensamientos al llegar a la casita y Usagi le hizo una pregunta. Parpadeó y miró a la chica rubia frente a él. ¿Eh? Fue todo lo que dijo Jiraiya. Jiraiya papá, te estaba preguntando si te quedarías a cenar o no, dijo Usagi. Oh, sí, me gustaría eso, dijo Jiraiya con una pequeña risa, rascándose la nariz y mirando a todos. La cena salió bien. Gamakichi no quería volver a casa. Estaba mirando todos los bocadillos y dulces que Usagi le daba y le encantaba su comida. Pero, después de un rato, se quedó dormido. Tenía la sensación de que si no lo hacía, su padre vendría y lo último que necesitaba era que Usagi se enfadara con él porque su padre había arruinado la casa. Buenas noches a todos. Usagi, dile a Naruto que me llame la próxima vez que hagas tacos. Voy a tener que enseñarle a mamá cómo hacerlos, dijo Gamakichi mientras se convertía en humo. Claro, lo prometo, dijo Usagi antes de irse. Deberíamos acompañar a Hinata a casa antes de que sea demasiado tarde. En fin, mañana tenemos la clasificación de equipos y estoy un poco nerviosa. Les contó a todos. Yo también. Solo espero no ser mala con Sasuke, dijo Hinata mientras se levantaba. Recuerda, Hinata-chan, si te pone un dedo encima, le daré una paliza. Me da igual que lo admiren esos idiotas del Consejo Civil, dijo Naruto, sonriéndole con picardía y poniéndose a su lado. Usagi se acercó y salieron de la casa para asegurarse de que Hinata volviera a casa sana y salva. Están creciendo muy rápido. Pero aún me sorprende que Usagi no envejeciera mientras estaba en coma. Pero debe ser por su linaje lunar. Dijo que cuando viajó al futuro parecía tener 22 años y que habían pasado más de 1000 años antes de que despertara al mundo y surgiera Tokio de cristal. Dijo Jiraiya. Lo sé. Pero es una maravilla médica. No le he hecho muchas pruebas de sangre y encuentro cosas asombrosas cada vez. Parece que poco a poco está empezando a tener un linaje similar al de Kusina y algo más. Pero por ahora tenemos que esperar a ver si sucede, dijo Tsunade mientras miraba a su esposo. Jiraiya sonrió y negó con la cabeza. Mañana será un día divertido para los niños, le dijo a Tsunade. Capítulo 5. A la mañana siguiente, Usagi se despertó un poco antes de lo habitual. Su reloj marcaba solo las 7:30 y no sonaría hasta dentro de 1 hora y media. Quería dormir un poco más esa mañana. No tenían que estar en la academia hasta las 10:30, así que quería relajarse un poco y dormir hasta tarde. Pero con un profundo suspiro, se levantó y salió a la cocina con una de las camisetas naranjas de Naruto como camisón. Allí, en la cocina, sentado a la mesa, estaba Naruto. Buenos días, Naruto, dijo Usagi mientras bostezaba y estiraba los brazos por encima de la cabeza, levantándose la camiseta un poco por encima del trasero. Naruto se dio la vuelta y, al ver esto, se sonrojó levemente y dijo, Buenos días, Usagi-chan. Ella le sonrió y, juguetona, le alborotó el pelo. Él rápidamente apartó su mano. Ay, Usagi-chan, me vas a despeinar y no quiero cepillarlo, gimió Naruto, haciendo pucheros. Jaja, Naruto es tan lindo cuando haces pucheros. Serena rió mientras se sentaba a la mesa de la cocina. ¿Qué pasa?
¿Por qué te levantas tan temprano? Le preguntó mientras apoyaba la barbilla en las manos. Le sonrió, pero su mirada parecía perdida. Como si estuviera absorto en sus pensamientos. Anoche tuve un sueño raro, le dijo mientras miraba hacia la mesa. Esto hizo que Usagi arqueara una ceja. Bueno, ¿de qué se trataba tu sueño? Preguntó. ¿Fue algo tan malo? Pensó. Él la miró de nuevo. Sus ojos azules se encontraron con los de ella. Fue extraño. Una chica de pie en la cima de la montaña Hokage, tenía el pelo largo y blanco. Su pelo era liso como el tuyo. Bueno, de hecho, se parecía un poco a ti. Pero llevaba un vestido azul plateado claro y junto a ella estaba una niña pequeña de pelo rubio y plateado, con ojos azul plateado. También llevaba un vestido igual al tuyo. Me dijo que tenía que salvarlos. Entonces se formó una niebla a su alrededor. El Kibi apareció y me dijo que la muerte se acercaba y que estuviera preparada. Le dijo. Suena como los sueños que tuve antes de ir a Tokio de cristal y antes de despertar como la princesa de la luna, dijo Usagi. Lo miró con tristeza. Parece que mi madre te está enviando visiones del futuro, supongo. Pero no sé qué tiene que ver el zorro con el mensaje, le dijo. Naruto se quedó sentado un rato antes de decir nada. La miró e inclinó la cabeza. ¿Por qué lo haría? No es que no podamos con lo que nos toca. Pero, contigo aquí, ¿no cambia el futuro de tu mundo? Le preguntó. Parpadeó y lo miró en silencio durante unos minutos. Sí, sí. Pero, ¿de verdad importa? Mi familia no es de ese mundo. Somos de aquí y es hora de arreglar todo el desastre que causamos al escaparnos, le dijo. Naruto extendió la mano por encima de la mesa y la tomó. Entonces estaré a tu lado y te ayudaré a arreglarlo todo, le dijo con una sonrisa sincera. Usagi, de verdad te quiero y nunca te daré la espalda. Tendrían que arrastrarme al infierno a patadas y gritos para que eso sucediera, y aún así encontraría el camino de regreso a ti, le dijo. Usagi se sonrojó levemente al mirarlo a los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Antes de darse cuenta de lo que había hecho, Usagi se levantó, se inclinó sobre la mesa y besó suavemente a Naruto en los labios. Al principio, Naruto estaba en shock. Sus ojos se abrieron de par en par, pero los cerró lentamente y se inclinó hacia el beso. Profundizó el beso, haciendo que Usagi jadeara levemente. Nunca la habían besado así. Le provocó mariposas en el estómago y su rubor se intensificó. En ese momento oyeron una tos. Se separaron, se desplomaron en sus asientos y se giraron para mirar a quien estaba en la puerta. Jiraiya estaba allí sonriendo mientras Tsunade estaba a su lado con una sonrisa burlona. ¡Au! ¡Qué dulce su primer beso!, dijo Jiraiya. Naruto lo fulminó con la mirada. El imbécil siempre aparece cuando no lo necesitan, refunfuñó Naruto mientras se daba la vuelta, sonrojado. Se levantó lentamente y regresó a su habitación, dejando a Usagi a cargo del anciano y de Tsunade. Tsunade se giró hacia Jiraiya y lo empujó hacia la habitación de Naruto. Ve a hablar con él. Mientras yo charlo tranquilamente con nuestra hija, le dijo. Encuentro con el Hokage y los futuros sensei. Al otro lado de la aldea, en la torre Hokage, se encontraban 9 Jonin ante el anciano Hokage. Los he llamado esta mañana para hablar sobre qué genin se asignarán a sus equipos. Pero sepan que un equipo tendrá un miembro extra. Esta vez tenemos un número impar de genin y no hay plazas disponibles en otros equipos por el momento, dijo el Hokage. Todos los Jonin se miraron. Nadie quería lidiar con 3 genin, y mucho menos con 4. Con un suspiro, Kakashi habló. ¿Quién se quedará con el equipo de 4 genin? El Hokage dio una larga calada a su pipa antes de decir una palabra. Me alegra que hayas invitado a Kakashi, dijo el líder de edad mientras un escalofrío recorrió la espalda de Kakashi. Has tenido la suerte de tener el equipo de 4 hombres. Kakashi se quedó allí un momento, boquiabierto como un pez koi. Pero, señor Hokage, ya me estoy enfrentando a Uchida y Naruto. ¿Quiénes serán mis otros 2 miembros? Preguntó. Sonrisa del Hokage. Tendrás a Sakura Haruno y a Usagi Tsukino, la hija de Jiraiya y Tsunade, le dijo al ninja cíclope. Kakashi se quedó allí parado, sin poder creer lo que oía. Iba a ser el sensei de la extraña chica que vivía con su antiguo sensei hacía tanto tiempo. Pero le dijeron que nunca revelara el secreto de la chica, ya que causaría problemas y sería un blanco para Orochimaru. Pero, señor Hokage, ¿por qué yo? Preguntó Kakashi, recuperando la sorpresa. Es muy buena en Genjutsu, ¿por qué no la dejas en el equipo de Kurenai? Preguntó por última vez. El Hokage lo miró con diversión. Me temo que no, Kakashi. Usagi se adapta mejor a tu estilo de entrenamiento.
Además, ella y Naruto tienen reservas de chakra mayores de lo normal y mucha resistencia, por lo que se beneficiarían de tu entrenamiento. Antes de que digas nada, no la pondré con Gui, dijo el anciano líder. Todos tomaron las listas de sus equipos y salieron a revisarlas para ver cómo planearían su prueba final y programa de entrenamiento. Kakashi seguía de pie en la oficina del Hokage. Señor, ¿la razón por la que la tengo en mi equipo se debe al pasado? Preguntó. Sarutobi dio una calada a su pipa y exhaló lentamente el humo. En parte es por eso. Pero también es capaz de usar todos los elementos, y tú también. Es la más adecuada para ti. Si quieres, puedo poner a Sakura en otro equipo, le dijo a Kakashi. No, señor, estará bien. Quizás pueda animar a Sakura a entrenar más duro y no solo a ser una fan, dijo Kakashi, bajando la cabeza en señal de derrota. Eso espero. Usagi sí que venció a Sakura ayer en la final de Taijutsu con un solo movimiento, pero también se divirtió mucho con la chica, dijo el Hokage con una sonrisa. Esta noticia hizo que Kakashi levantara la vista y abriera los ojos como platos. ¿No es una fan? ¿Pero una luchadora de verdad? Preguntó con asombro. El Hokage solo asintió ante la pregunta. Esto alegró un poco a Kakashi al salir de la torre. Quizás debería haberle dicho que Naruto y Usagi están comprometidos y que Sasuke va a montar un berrinche por la noticia, pensó Sarutobi. No, se lo merece por lidiar con ese drama, pensó con una sonrisa maliciosa. Justo entonces, su esposa entró en su oficina. Cariño, ¿no estarás causando problemas? Le preguntó con una sonrisa burlona. Amor mío, los únicos problemas que he causado son solo para Kakashi, y te lo aseguro, se los ha ganado. Le dijo a su esposa mientras se levantaba y se acercaba a ella, abrazándola y dándole un dulce beso. Por cierto, cariño, soy tu nueva secretaria. Porque despedí a esa diabólica. Estaba hablando mal de Naruto y la llevé a visitar a Ikki. Así que supongo que me verás más por aquí en el trabajo hasta que te consigamos una nueva. Le dijo. Amor mío, prefiero verte aquí y en casa que a esa malvada. Le dijo. Calles de Konoha. Naruto y Usagi huyeron por sus vidas de los dos Sannin que dejaron en casa. Usagi, nunca más quiero tener la charla con el sabio anterior, gimió Naruto mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Bien, tendré esa charla con él y tú puedes tener la charla con Tsunade Mama, dijo Usagi mientras sus propias lágrimas rodaban por sus mejillas. Creo que tengo miedo de morir, le dijo a Naruto. Ambos se miraron y empezaron a reír. Naruto sacó la primera edición platino de Icha Icha Paradise y se la enseñó a Usagi. Sí, me dio esto y me dijo que lo leyera. Debería ayudarme a entender mejor, le dijo a Usagi. Usagi miró el libro y soltó una risita. También sacó una copia de la misma edición. Parece que Tsunade Mama tuvo la misma idea que Jiraiya Papa. Ambos rieron con más fuerza mientras entraban a la academia y tomaban asiento. Entonces, Usagi, ¿vas a leer el libro? Preguntó Naruto. La miró un poco nervioso. Usagi le sonrió. Quizás. ¿Por qué vas a leer el tuyo? Le preguntó. Se sonrojó al mirar el librito naranja que tenía en las manos. Tal vez. ¿Podríamos leerlos juntos? Preguntó, mirándola con las mejillas ligeramente sonrosadas. Al hacer contacto visual con Usagi, ella también se sonrojó levemente. Tal vez podamos, le dijo. En ese momento, Hinata entró al aula y se sentó al otro lado de Naruto. Parecía que se había sonrojado. Ambas miraron a la tímida y se miraron, y en silencio, Usagi habló. Hinata, ¿estás bien? Le preguntó. Hinata miró a las dos que estaban a su lado y negó lentamente con la cabeza. Yo, tuve la charla esta mañana con mi padre y luego me dio un ejemplar de Icha Icha Paradise para leer. Dijo que me ayudaría a entender, les dijo a las dos rubias. Usagi y Naruto se miraron y estallaron en carcajadas. Hasta el punto de que Naruto se cayó del asiento al suelo. No, no te sientas tan mal, dijo Naruto entre respiros. Sí, hablamos de lo mismo y leemos los mismos libros hace poco, dijo Usagi, levantando su libro y secándose algunas lágrimas. Hinata se quedó allí sentada en silencio durante varios segundos. Parpadeó lentamente, miró a las dos rubias y se echó a reír. Dijiste, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Dijo Hinata entre risas. Esto hizo que los demás en la clase miraran al trío como si les hubiera crecido una segunda cabeza. Esto atrajo a Kiba hacia el grupo mientras caminaba lentamente hacia ellos. ¿Qué les pasa a ustedes tres esta mañana? Preguntó. Naruto se levantó lentamente y se sentó en su silla mientras miraba a Kiba. Tuvimos la charla y es gracioso como nuestros padres / padrinos nos la explicaron a cada uno y también lo que nos dieron. Le contó a Kiba. Miró a los tres.
¿Qué les dieron? Preguntó, un poco inseguro de querer saber la respuesta. Naruto sonrió, levantó el pequeño libro naranja y comenzó a reír de nuevo. Kiba los miró con cara de pocos amigos y se rió. Hiciste que pareciera que llamaron a mi madre y les dieron 3 la charla, que da miedo. Y si no me creen, vengan algún día y le diré que quieren la charla, les dijo Kiba mientras palidecían. No, está bien, Kiba. He oído historias de cómo lo hace tu madre. Quizás pueda enviar a Jiraiya Papa a buscarlo. Quizás luego vaya solo a ver su reacción, dijo Usagi mientras Naruto, a su lado, asentía. Kiba les sonrió. Que venga este fin de semana. Mamá estará libre y le encantará explicarles cómo dar la charla a 2 adolescentes, les dijo. En ese momento, una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Naruto. Lo conseguiste. Será tu venganza por arrastrarte a esas aguas termales en la Tierra del Arroz hace un par de semanas, le dijo mientras sus púas rubias tomaban la forma de pequeños cuernos. En ese momento, la puerta se abrió y salió Iruka-sensei. Parecía cansado y un poco molesto. Detrás de él estaba Jiraiya. Vamos, dime, ¿en qué equipos están mis 2 hijos? Preguntó el Sannin. Iruka lo miró una vez más antes de volverse hacia la clase. Como dije por enésima vez. ¡No! Gritó Iruka. Jiraiya se cruzó de brazos y refunfuñó para sí mismo mientras se giraba hacia la clase. Sonrió al ver a Naruto y Usagi. Los 2 rubios sonrieron al mirar a Jiraiya. Asegúrate de decirle a tu mamá que lo enviaremos el viernes por la noche. Naruto y yo iremos con ellos. Pero iremos a visitarte a ti y a Ana mientras recibe la charla. ¿De verdad que la necesita para toda la investigación?, dijo Usagi mientras le hacía señas a su papá para que se uniera a ellos. Kiba asintió con la cabeza mientras sonreía al ver al anciano acercarse. Jiraiya-sama, mi madre me ha pedido que venga el viernes, aunque necesite consejos sobre cómo darles la charla a estos 2. El chico salvaje le dijo a Jiraiya. Eso estará bien. Me vendrían bien algunos consejos más y sé mucho si las cosas han cambiado desde mi juventud. Aunque no hace tanto tiempo, dijo Jiraiya con una sonrisa burlona e inflando el pecho. Esto hizo que los 4 adolescentes sudaran una gota ante sus payasadas. Sí, vengan sobre las 5. Estará esperando, dijo Kiba mientras regresaba a su escritorio y se sentaba. Iruka sonrió a todos sus alumnos que pasaban. Quiero decirles a todos que estoy muy orgulloso de su progreso y de haberse convertido en ninjas. Pero, por favor, entiendan esto. La vida de un ninja no se trata de fama y gloria. Se trata de proteger lo que amas y a tu aldea. Sé que crecieron escuchando historias de ninjas famosos. Pero, ¿saben realmente qué los hizo tan famosos? Preguntó, haciendo una pausa y observando a cada uno de sus alumnos. Se hicieron famosos porque lucharon para proteger nuestra aldea durante las grandes guerras. Si hubieran permitido que el miedo los venciera, estoy seguro de que no estaríamos aquí hoy. Con su sangre, sudor y lágrimas nos protegieron a todos. Terminó Iruka. Todos sus exalumnos permanecieron en silencio, asimilando lo que acababan de escuchar. Jiraiya sonrió. Espero que se tomen en serio lo que oyeron aquí hoy, pensó mientras observaba a sus 3 nuevos protegidos. Bien, ahora con la formación de equipos, comenzó Iruka mientras Naruto miraba a Jiraiya. Me lo has dicho tantas veces. Para convertirse en ninja hay que tener a alguien valioso a quien proteger, y solo entonces conoceremos el verdadero poder, dijo Naruto mientras Hinata y Usagi lo miraban con los ojos muy abiertos. Ahora el equipo 7 estará formado por Naruto Uzumaki, Usagi Tsukino, Sasuke Uchida y, finalmente, Sakura Haruno. Tu sensei Jonin será Kakashi Atake, dijo Iruka. Esto hizo que Sakura se alegrara y que Naruto y Usagi soltaran gemidos y lágrimas de anime. Sasuke simplemente sonrió con suficiencia, pensando que esto le daría la oportunidad de apropiarse de Usagi. Bien, cálmense. Ahora, equipo 8. Shino Aburame, Hinata Iga, Kiba Inuzuka Masakamaru. Su sensei Jonin será Kurena y Yui, dijo Iruka con una sonrisa. Hinata suspiró, pero sonrió. Tanto Kiba como Shine siempre han sido amables con ella. El equipo 9 sigue en rotación, así que el equipo 10. Ino Yamanaka, Shikamaru Nara, Chouhia Kimichi. Su sensei Jonin será Asuma Sarutobi. Llegarán en 1 hora, así que por favor, aprovechen este tiempo para almorzar y regresen después de que suenen las campanas, dijo Iruka mientras se daba la vuelta y salía del aula. Todas las miradas se posaron en el equipo 7. Principalmente Naruto y Usagi. Vamos los 3. Los invito a almorzar, dijo Jiraiya. Podía sentir la inquietud de Naruto y Usagi con sus 2 nuevos compañeros. Se levantaron lentamente y siguieron a Jiraiya fuera del aula.
Capítulo 6. Los tres genin siguieron a Jiraiya mientras pasaban junto a varios aldeanos. Algunos miraban con malos ojos a Naruto y a las dos chicas a su lado con tristeza. Pero Usagi simplemente les devolvió la mirada. No le importaba cómo veían o trataban a Naruto, y lo demostró varias veces gritándole al dueño de una tienda o a un aldeano desconocido. Así que muchos sabían que no debían decirle ni una palabra sobre él. Bien, mocosos, vamos a hacer una barbacoa, a menos que quieran las loncheras que hizo Tsunade. Preguntó Jiraiya mientras los miraba a los tres. Usagi ladeó la cabeza y miró a su papá durante varios segundos. ¿Qué hizo? Le preguntó. Esto hizo que los otros dos lo miraran. Jiraiya se detuvo en seco y adoptó una pose pensativa. Preparó ensalada de tacos. Vio que les sobraba mucha carne y demás, así que lo recalentó todo y también preparó unas bolas de arroz dulce. Les contó al trío. ¡Qué ricos tacos! Gritó Naruto, provocando la risa de todos. ¿Entonces te gustan más los tacos que el ramen? Preguntó Usagi con una sonrisa malvada. Naruto parpadeó y la miró un instante. Al otro lado del pueblo, un escalofrío gélido recorrió la espalda de Teuchi. Alguien intenta robarme a mi mejor cliente, pensó mientras volvía a cocinar. ¡No! Jamás. Siempre amaré mi ramen. Declaró Naruto mientras sonreía ampliamente a los demás. Todos sonrieron ante sus payasadas. Bien, ¿qué tal si nos sentamos bajo la sombra de este árbol y voy a buscar algo de beber? Dijo Usagi mientras corría a la tienda de la esquina, donde todos se sentaron a comer. Regresó unos 10 minutos después con cara de fastidio. Naruto se dio cuenta y sonrió suavemente. ¿Qué pasa, Bunny? Esto hizo que todos lo miraran por el extraño apodo que le había puesto a Usagi. Ella simplemente infló las mejillas y se sentó. Ese tipo de la tienda me dijo que debería salir con Sasuke. ¡Qué descaro! Gruñó mientras le servía el té a todos. Naru, ¿por qué tienen que ser tan ciegos ante ese idiota? Se quejó ella, hundiendo la cara en su pecho. Él levantó lentamente la mano y le dio una suave palmadita en la espalda. Porque quieren que les sea fiel y les dé bebés para que luego puedan retorcerse, le dijo. Todos lo miraron con sorpresa. Incluso Usagi lo observó desde su asiento, apoyada en su pecho. Bueno, chico, eres más listo de lo que aparentas, dijo Jiraiya riendo y dándole una palmada en la espalda a Naruto. Esto empujó la cabeza de Naruto hacia la de Usagi y se besaron accidentalmente un momento antes de separarse de golpe, sonrojados como un tomate. Incluso la pobre Hinata se sonrojó levemente al verlos besarse. Me pregunto si sus labios son tan suaves como parecen, pensó Hinata mientras su rubor se intensificaba. Jiraiya, por su parte, se reía. De repente, sacó su libretita y estaba anotando algo. Juro que estos dos me harán muy famoso en los libros para adultos y adolescentes, pensó con una sonrisa maliciosa. Los dos se alejaron, tomaron sus loncheras y comenzaron a comer. Qué bien besarla, pensó Naruto mientras comía lentamente. Usagi lo miró de reojo. ¿Debería decirle la verdad? Ojalá Luna estuviera aquí, o incluso Minako. Ellas sabrían qué hacer. La sacaron de sus pensamientos al sentir una mano en la mejilla. Sonrojada, levantó la vista y vio a Naruto mirándola con preocupación. Le secó unas lágrimas. ¿Qué pasa, Usagi? Preguntó ladeando la cabeza con inocencia, mirándola con su radiante sonrisa azul y negando con la cabeza. No es nada. No te preocupes, le dijo con una suave sonrisa. Jiraiya frunció el ceño mientras los observaba. Me pregunto si le contará su secreto, pensó mientras se giraba para ver a Hinata observándolos con curiosidad en sus pálidos ojos lavanda. Entre las sombras, como un acosador demente y espeluznante, Sasuke los observaba almorzar. Estaba furioso al ver a Naruto besar a su Usagi. Tendría que hacer algo al respecto. Ese bicho pagará por tocar lo que es mío, gruñó en sus pensamientos. Su mirada se posó en Hinata. Tu padre no puede alejarme de ti. Te tomaré como mía muy pronto. Una sonrisa oscura y siniestra cruzó sus labios. Dicho esto, Sasuke se escabulló. Tenía mucho que hacer antes de que su club de fans lo encontrara y los demás lo descubrieran. Jiraiya sintió que el último Uchiha los observaba y miró hacia donde sentía al molesto adolescente. Vamos a estar ocupados con ese. Tendré que informarle a Tsunade. Quizás ella sepa cómo asustarlo, pensó mientras cerraba su lonchera y terminaba su té. Los demás habían terminado de comer y empezaron a limpiar. Papá, ¿qué nos puedes contar de nuestros nuevos sensei? Preguntó Usagi, mirándolo con sus ojos azules brillantes. Jiraiya rió entre dientes. Bueno, Kakashi fue el último alumno del último cuarto. Además, es un tipo raro.
Siempre llega tarde a todo, les dijo, volviéndose hacia Hinata. Kurenai es una Jonin nueva y prometedora. Es la maestra en el arte del genjutsu. Pero aparte de eso, no sé mucho de ella, le contó a la joven heredera Iga. Todos asintieron ante la información recibida y regresaron a la academia. Jiraiya decidió acompañarlos. Si Kakashi llegaba tarde y los Uchida intentaban algo, al menos él estaría allí para detenerlo. Frente a la casa de Uzumaki y Tsukino. Kakashi se paró frente a la casa que compartían Naruto y Usagi. Miraba fijamente la puerta. Perdido en sus recuerdos de cuando era más joven, cómo corría dentro de la casa y se hacía más grande gracias a Minato y Kushina. Justo entonces, la puerta se abrió, sacando a Kakashi de sus pensamientos. Allí, frente a él, estaba Tsunade. ¿Entonces Kakashi vino a ver la casa de los niños? Preguntó Tsunade con una sonrisa cómplice. Sí, ¿te importa si entro a echar un vistazo? Le preguntó al Sannin babosa legendaria. Pase, por favor, por favor. Estaba terminando de limpiar, dijo Tsunade mientras se hacía a un lado para dejarlo entrar. Entró lentamente mientras miraba a su alrededor. Vio que todo estaba limpio y ordenado. Fruta en la encimera en un tazón grande, un gato negro de peluche tendido en el sofá junto a una gran manta naranja. Películas por todo el suelo frente al televisor. Caminó hacia las habitaciones de los niños. Naruto tenía la espiral Uzumaki en la puerta con su nombre colgado debajo. Empujó la puerta y vio que había una guerra en la habitación. Ropa por todas partes. La cama deshecha con mantas medio tiradas en el suelo. Lo único limpio era el gran escritorio en la esquina, bajo la gran ventana. Un libro de sellado estaba abierto con papel, tinta y un pincel delante. Parecía que Naruto estaba haciendo etiquetas explosivas. Pero estas parecían diferentes. Kakashi las examinó sin tocarlas. También vio 3 estanterías llenas de libros y pergaminos sobre diferentes jutsus, y libros de sellado. Naruto es más de lo que aparenta. Pensó para sí mismo. Al alejarse del escritorio y las estanterías, vio un plumero negro con llamas azules fantasmales. Se quedó paralizado por un instante. Volvió a ver el plumero blanco que su sensei solía usar. Rápidamente se olvidó de esos pensamientos y salió de la habitación de Naruto. Miró por el pasillo a la derecha y vio una puerta con una luna creciente con el nombre de Usagi debajo. Caminó lentamente por el pasillo, pasó el baño y vio que estaba ordenado con un cepillo de pelo en el mostrador con una taza con un par de cepillos de dientes. Con unas extrañas alfombras de baño rosa barra naranja. Sacudió la cabeza y siguió caminando. Vio que la puerta de Usagi se abría un poco y la empujó. Sorprendentemente, su habitación era la misma que la de Naruto. Ropa de cama a medio hacer apilada en una esquina. Varias estanterías con un gran escritorio frente a una pared con la luna creciente pintada. Paredes rosas con los otros planetas pintados en la pared con extraños símbolos al lado. En su escritorio había una pequeña computadora con imágenes reproduciendo una canción suave. Tenía fotos en una de las estanterías con ella y otras 4 chicas y otra con ella y otras 4 chicas diferentes. Luego una foto con las 8 chicas con un hombre con una pegatina en la cara. Me pregunto quiénes son. Además, nunca he visto estos lugares en el fondo. Entonces vio un álbum de recortes con la etiqueta Sailor Moon y Sailor Scouts. Qué raro. Tomó el álbum y lo abrió. Se quedó boquiabierto al ver a la chica rubia con un traje de marinero blanco. Era Usagi, lista para la batalla. Volvió a dejar el libro y miró a su alrededor. Colgando de un gancho había una armadura de malla de manga larga con un corsé plateado, una falda de batalla negra, mallas negras y botas negras hasta la rodilla con una luna creciente plateada. Junto a ella había un guardapolvo plateado con la luna creciente en la espalda y llamas fantasmales plateadas. Este atuendo se parecía un poco al que usaba Sailor Moon. Debe extrañar su pasado, pensó al girarse y ver a Tsunade en la puerta. Kakashi. No se lo digas a nadie lo que has visto aquí. Levantó la mano antes de que él pudiera decir nada. Sensei ya conoce su secreto. El único que no lo sabe es Naruto, y también la aldea. Dijo Tsunade mientras observaba las fotos que Usagi guardaba de su pasado. Entiendo a Lady Tsunade. Recuerdo un poco de cuando llegó a la aldea. Siempre pensé que era rara, pero Minato siempre me decía que la protegiera y la tratara como lo haría con Kushina y él, dijo Kakashi, bajando la cabeza y suspirando. Pero esa chica guarda muchos secretos que ninguno de nosotros jamás entenderá, le dijo a Tsunade. Sonrió y puso una mano en el hombro de Kakashi. No tienes ni idea, le dijo, dándole la espalda. Creo que es hora de que vayas a recoger a tus nuevos alumnos. Por favor, protege a Usagi y a Naruto. Son todo lo que me queda.
Sé que tengo a Jiraiya y a Shizune. Pero esos dos son muy especiales para mí, le dijo, girándose para mirarlo con fuego en la mirada. Si alguna vez les pasa algo, te cazaré, Kakashi, y te haré desear no haber nacido. Le dijo, haciendo que el pobre hombre temblara de miedo. Solo pudo asentir, preocupado de que su voz lo delatara. Aula casi vacía. Jiraiya estaba sentado sobre un escritorio, escribiendo en su libretita. Una sonrisa de presa se dibujaba en su rostro. Observó como una chica de cabello rosa se lanzaba contra el último Uchida. Sasuke, ¿quieres venir a cenar esta noche? Mi mamá te prepara lo que quieras. Es una cocinera increíble, dijo Sakura, colgada de su brazo izquierdo. Miró a la pelirrosa con enojo. Dije que no. Eres demasiado débil y no mereces mi tiempo, dijo Sasuke mientras se liberaba, se levantaba de la silla y se acercaba a la ventana para mirar hacia afuera. Sakura cayó al suelo y miró a su enamorado en estado de shock. Pero, Sasuke, yo estaba tercera desde arriba con todas las demás kunoichis. No soy débil, gritó Sakura mientras se levantaba lentamente y miraba a Naruto. Naruto y Usagi habían estado jugando a las cartas y el premio era que el perdedor le contara un secreto al ganador. Hasta el momento, Usagi había ganado 4 de 5 manos y estaba a punto de compartir uno de sus secretos con él cuando oyeron que alguien se acercaba. Lo siento, Naruto, te lo cuento luego, le dijo mientras ambos se giraban para mirar a la pelirrosa. ¿Puedo hacer algo por ti, Sakura? Preguntó Naruto mientras colocaba sus cartas boca abajo. Suspiró y cerró lentamente los ojos. En palabras de Shikamaru, problemático, pensó Naruto mientras se obligaba a sonreír. Sakura miró fijamente a las dos rubias. ¿Por qué están en este equipo? Naruto, eres un desastre en todo, y tú, Usagi, eres aún más inútil que yo. Les gruñó. Las dos rubias se miraron y estallaron en carcajadas. Sakura, no sé en qué mundo han estado viviendo, pero casi me nombran novato del año y Usagi fue la mejor kunoichi. Así que, sinceramente, no entiendo de qué están hablando, dijo Naruto mientras se secaba una lágrima. ¿Ya olvidaste la paliza que te di ayer? Supongo que Tsunade Mama tenía razón. No debía haberte pegado tan fuerte, dijo Usagi mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Naruto, haciendo que la rubia se sonrojara. En fin, Sakura, ahora somos un equipo y debemos dejar de lado las pequeñas diferencias por el bien del equipo, dijo Naruto mientras le sonreía a la pelirrosa. Sasuke fulminó a Usagi con la mirada, como si le faltara el respeto al abalanzarse sobre esa rubia. Sakura abrió la boca para decir algo cuando la puerta se abrió y un hombre de cabello plateado y un solo ojo apareció allí. Miró a los 4 adolescentes y Sannin, y sonrió. Nos vemos en el tejado en 5 minutos, dijo el hombre mientras desaparecía entre un remolino de hojas. Naruto, Usagi y Jiraiya saltaron por la ventana y comenzaron a caminar por la pared, mientras Sasuke y Sakura los observaban con los ojos abiertos. Al salir de su estupor, salieron corriendo de la habitación y se dirigieron a las escaleras que conducían a la azotea. Naruto saltó la barandilla y le tendió la mano a Usagi. Usagi sonrió, la tomó y saltó la barandilla. Jiraiya simplemente sonrió al verlos interactuar. Se sonrieron y se sentaron justo frente a Kakashi. Kakashi sonrió a sus dos primeros en llegar. Estos dos ya saben trepar árboles y trabajar en equipo. Espero que los otros dos aprendan rápidamente de ellos lo que es trabajar en equipo. Pensó para sí mismo mientras los otros dos irrumpían por la puerta y caían uno sobre el otro al apartarse. Después de ponerse de pie, corrieron y se sentaron con las dos rubias a las que no dejaban de mirar. Estoy jodido y Tsunade me va a matar. Pensó mientras agachaba la cabeza. Esto hizo reír a Jiraiya porque tenía la idea de que este pobre hombre frente a él ya había tenido una pequeña charla con su asustadiza esposa. La mujer podía infundir miedo de cambio en cualquiera. Incluso en la muerte misma. Bien, ustedes 4, ¿qué tal si nos cuentan algo sobre ustedes? Nombre, gustos, disgustos, aficiones, sueños, cosas así, dijo Kakashi. Sakura levantó la mano. ¿Sí, Pinky? Preguntó Kakashi. Miró a su nuevo sensei con enojo antes de hablar. ¿Por qué no vas primero y nos muestras cómo se hace? Dijo Sakura, sonriendo al Jonin tuerto. ¿Creías que era inteligente? Pensó Kakashi. Jiraiya casi se cae de la barandilla al oír a la chica. Me llamo Kakashi Ataque. ¿Qué me gusta? Tengo muchos. ¿Qué no me gusta? No tengo ganas de decírselo. ¿Aficiones? Tengo muchos. ¿Sueños? No estoy seguro, la verdad es que no lo he pensado. Bien, ahora es tu turno, Pinky, dijo Kakashi con una sonrisa. Acaba de decir su nombre, pensaron Sasuke y Sakura.
Naruto y Usagi rieron para sí mismos mientras escuchaban a su nuevo sensei. Me llamo Sakura Haruno. Me gusta reírme mientras miro a Sasuke. No me gustan las rubias. Mis pasatiempos son reírme mientras miro a Sasuke otra vez. Mi sueño es que vuelva a mirar el trasero de un pato y se ría. Todos sudaron mientras miraban a la fan enloquecida. Bien, Duty, tu turno, dijo Kakashi señalando a Sasuke. Me llamo Sasuke Uchida. Mis gustos no me gustan. Mis disgustos son muchos. Mis aficiones. Demostrarle a este último que soy mejor que él. Mis sueños. Vengar mi clan y reconstruirlo con solo kunoichis fuertes como esposas o amantes. Jiraiya le gruñó al último Uchida mientras Kakashi sudaba una gota. ¿Kami, a quien hice enojar en una vida pasada? Se preguntó Kakashi. Bien, Rícitos de Oro, tu turno, dijo, señalando a Usagi. Me llamo Usagi Tsukino. Mis gustos son mi familia, mis amigos, Naruto y Hinata. Dormir todo el día, comer pastel y volverme más fuerte y sabia. Lo que no me gusta es Sasuke, porque es testarudo y nunca crecerá como persona. La gente ciega a la verdad que tienen ante sus ojos. La maldad. Mis aficiones son leer, entrenar, cocinar, dormir y comer pasteles. Mis sueños son alcanzar el verdadero potencial que mi familia ve en mí y salvar a los que perdí hace mucho tiempo. Una lágrima rodó por su mejilla al pensar en los 4 amigos que perdió ese día, hacía más de 15 años. Eso estuvo interesante, Usagi. Bien, ahí estás, chico surfista, tu turno, dijo Kakashi. Me llamo Naruto Uzumaki Namikaze. Mis gustos son mis amigos, Usagi y Hinata, mis padrinos. Mis disgustos son los idiotas como el Teme. Mis pasatiempos son entrenar y fortalecerme, aprender nuevos jutsus y sellar. Mis sueños son ser más fuerte, proteger a mis seres queridos y ayudar a Usagi a cumplir su sueño. Les sonrió a todos. Bueno, eso salió bien. Mañana es la verdadera prueba para ver si se convertirán en ninjas. Así que, si yo fuera tú, no comería nada esa mañana. Porque si lo haces, vomitarás. Así que nos vemos mañana en la planta 7 del tren a las 4 de la mañana y no llegues tarde, dijo Kakashi. ¿Cómo que nuestra verdadera prueba es mañana? Ya la pasamos, protestó Sakura. Pasaste la prueba para conseguir un contrato como Jonin Sensei. No la verdadera prueba de Genin, dijo Kakashi. Bueno, nos vemos mañana. Adiós por ahora, dijo mientras desaparecía envuelto en una nube de humo. Papá, ¿crees que tú o mamá podrían enseñarnos a hacer ese remolino? Naruto lleva un mes molestándome con eso, dijo Usagi, cruzándose de brazos y sonriendo mientras miraba a Naruto. Ya veremos. Tenemos esos contratos que deben resolver antes de mañana. Quizás eso les ayude en el examen, dijo Jiraiya mientras rodeaba con el brazo a Usagi y sonreía. Disculpa, pero ¿por qué pierdes el tiempo con Naruto? Sería mejor dedicarlo a entrenar a Sasuke-kun, dijo Sakura mientras se acercaba a Jiraiya. Jiraiya miró a la pelirrosa y sonrió. Podría, pero es una pérdida de tiempo. Solo entreno a quienes considero aptos para entrenar bajo mi mando, y tu patán de Sasuke-kun solo ansía poder y malinterpretaría lo que yo le enseñara. Así que la respuesta es no, y ni Danzo ni el Consejo Civil pueden hacer nada al respecto, dijo Jiraiya, girándose para mirar a Sasuke. Quizás si te humillas y aprendes a seguirles la corriente. Entonces quizás encuentres tu verdadera fuerza y te conviertas en un digno de esta aldea y de esa placa de metal en tu frente. Dicho esto, Jiraiya arrastró a Usagi junto a Uchida y la Bansee rosa. Naruto los siguió y sonrió a sus 2 compañeros mientras desaparecían por la puerta. Campo de entrenamiento vacío. Jiraiya invoca a 3 sapos. Bien, chicos, ¿tienen los contratos que me contó Gamabunta? Preguntó a los 3 sapos que tenía delante. Justo entonces, Gamakichi apareció de la nada. Sí, papá los envió con estos 3 y yo he sido enviado aquí para convocar al clan del zorro para el último contrato, les dijo el joven sapo. Antes de que nadie pudiera hablar, se vio otra columna de humo y apareció un zorro negro de 4 colas y ojos plateados. En su boca había un contrato carmesí,